Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Marvin Escobar de la iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras. Estamos transmitiendo por Facebook Live de Roca Eterna y también por YouTube. Pero YouTube, después vamos a poner el video ya en YouTube. Estamos en directo, en vivo y en directo por Facebook Live de Roca Eterna. Siempre contentos, felices y contentos de estar con ustedes a esta hora de la noche. Hoy vamos a hablar de guerra contra brujos y satanistas. Guerra contra brujos y satanistas. Es el mensaje que nos ocupa en esta tarde, esta noche, y espero que los edifique, porque esta es la primera parte de esta serie, Guerra contra brujos y satanistas. Todavía no hemos terminado con la guerra espiritual y estratégica. Vamos con la parte 3. Algunos mensajes se los dije, voy a predicarlos por Zoom, pero otros mensajes los voy a predicar aquí en Facebook Live. Por Zoom con los discípulos que ya se están integrando. Ya tenemos 12 personas que van a discipularse conmigo en discipulado de alto nivel a través de Zoom. Muy bien, hoy el mensaje va a revolucionarnos. Cada mensaje nos va impactando y espero que usted tenga su Biblia en mano, su pluma, su papel, su lápiz, para que apunte, por favor. Porque muchos preguntan a veces porque no oyen bien y no escriben. Y si usted solo mira un pedacito del video y me llama, mejor mírelo todo para que tenga un concepto claro de lo que yo quiero decir a través de estos mensajes de la palabra de Dios, a través de Facebook y de YouTube. Muy bien, hoy el mensaje nos va a llenar de mucha revelación en la guerra espiritual, guerra contra brujos y satanistas. Quiero decirle a usted que mucha gente no cree, mucha gente no entiende lo que es la guerra espiritual, y mucha gente dice, nosotros ya vencimos al diablo, ya Jesús venció al diablo. Sí lo venció, pero hay que pelear con él todavía, porque el diablo no ha sido arrojado al lago de fuego. El diablo sigue peleando la batalla con sus demonios y sus ángeles caídos. Y mucha gente cree que el diablo está durmiendo y que ya yo vengo, recibo a Jesús y me acuesto a dormir. No, esto no es de acostarse a dormir. Esto es de pelear la batalla cada día. Por eso muchos cristianos están derrotados, porque cree que el evangelio solamente es de recibir a Jesús, ir a la iglesia, cantar 3 coritos y acostarse a dormir. Esto es una guerra de vida o muerte. Pero para los que entienden la guerra espiritual, muchos no la entienden. Por eso vamos a comenzar este mensaje de guerra espiritual, de guerra contra brujos y satanistas. Este mensaje lo comenzamos con el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 32. Hechos 20, 29 al 32. Dice la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo le advirtió a la iglesia que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, a la iglesia. Y en muchas iglesias hay satanistas sirviendo. Hay satanistas predicando en los altares. Hay satanistas cantando en ministerios de alabanza. Hay satanistas danzarinas. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque las iglesias y los pastores y líderes no tienen discernimiento. Y creen que el diablo no entra. Y dicen, aquí en esta iglesia ya atamos al diablo. Aquí el diablo no entra. Pero te digo, el diablo es el primero que entra a la iglesia cuando tú abres. Ya los demonios y los brujos te están esperando. Por eso Pablo dijo, yo sé que después de mi partida, en Hechos 20, 29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, hay gente que cree que esto de la guerra espiritual es que ya vencimos y ya estuvo. Sí, tenemos la victoria asegurada, pero tenemos que pelear. Si usted se acuesta a dormir, usted cae derrotado. Pero como muchos no conocen el mundo espiritual porque han ido a la iglesia a pasear, otros solo le leen un versículo sacado de contexto cada culto y no conocen los misterios de este tema que es tan poderoso, que es guerra contra brujos y es guerra contra satanistas. Quiero decirte que hace muchos años, cuando yo comenzaba mi vida en el evangelio, yo tuve la oportunidad, Dios me revelaba cosas desde muy recién convertido,
Y recién convertido, en un tiempo, tenía tal vez como 1 año y medio de servir a Cristo, yo tuve una visión con mi esposa. Estábamos acostados a eso de las 3 de la mañana, mi cuerpo se paralizó. Siendo yo cristiano, mi cuerpo se paralizó, yo no me podía mover de la cama y medio me moví así un poquito porque estaba paralizado y mi esposa se movió un poquito y yo le pregunté, ¿estás despierta? Sí, me dice, ¿te puedes mover? No me puedo mover tampoco, me dice mi esposa. Y eran las 3 de la mañana. Ninguno de los dos se podía mover y se me apareció un espíritu inmundo a eso de las 3 de la mañana y me dijo, en ese tiempo en la iglesia que yo me congregaba, él me dijo, vengo a decirte que voy a destruir a la mayoría de los líderes de tu iglesia. Yo los voy a destruir. Entonces yo tuve esa visión. Después ya pudimos movernos con mi esposa y nos pusimos a orar a las 3 de la mañana. Eso fue hace más de 17 años. Nos pusimos a orar con mi esposa, a orar. Pero esa visión yo fui y se la conté al pastor. Le digo, pastor, y a unos líderes, yo tuve esta visión, fíjense que yo tuve una visión y el diablo me dijo esto, ay hermano, tranquilo, nosotros aquí, ya sabe, no me hicieron caso, no me pararon bola, como dicen popularmente. ¿Qué pasó? Que al tiempo después de esa iglesia de tener 700 miembros, más o menos tenía esa iglesia en términos de 1 año y medio, solo tenía 60 personas, porque el pastor cayó en un problema de que no es que cayó en pecado el pastor, sino que el pastor cayó en otras doctrinas. La iglesia se partió en el aspecto de que la iglesia se fue, la gente líder por líder se fue descarriando. Y yo soy testigo porque yo estoy contándole la realidad. No me hicieron caso en la guerra espiritual. En ese mismo tiempo, un pastor de zona de esa iglesia que yo le estoy contando, también había hablado con un satanista. Había una persona trabajando en una maquila. El hermano de la iglesia donde yo estaba trabajaba en una maquila. Y allí un compañero de trabajo de él, en ese mismo tiempo que yo tuve el sueño, también a ese hermano le reveló y le dijo, estamos ayunando 3 días o 7 días, estamos ayunando, dice, para destruir las iglesias en Puerto Cortés. Y ese hermano también me contó eso. En ese mismo tiempo yo tuve esa visión y el hermano tuvo ese encuentro con un satanista que trabajaba en una maquila, pero era satanista. Ellos existen y tienen poder. Óigame bien lo que le voy a decir. Y esa iglesia se vino a pique. Costó esa iglesia años, hilos de la vida para que volviera medio a levantarse. Nunca esa iglesia volvió a ser la iglesia que fue en Puerto Cortés. ¿Sabe por qué? Porque los demonios no juegan. Porque aunque nosotros tenemos el poder de Jesús y somos más poderosos en Jesús, si nosotros nos aflojamos, los demonios nos destruyen. Si nosotros nos aflojamos, los demonios nos van a hacer pedazos. Si nosotros no entendemos la guerra espiritual, vamos a fracasar como cristianos. Porque algunos, yo al diablo lo reviento, lo agarro a patadas. Así, chon, así te tiene el diablo a ti. Te tiene destruido. El diablo te tiene derrotado. Muchos cristianos tienen el matrimonio destruido, hijos en rebeldía, tienen pobreza, miseria. ¿Saben por qué? Porque los brujos y satanistas están atacándolos. Y ellos creen que son victoriosos solamente porque, claro, dicen Jesús me dio la victoria. No solamente es de proclamarlo, es de orar, de pelear la batalla y de pedir discernimiento en la guerra espiritual estratégica. Pastor, Jesús nos dio la victoria y no vamos a hacer al diablo. Lo vamos a hacer añicos. Bueno, hermano, el diablo hay que derrotarlo con poder, con el poder del Espíritu Santo, con la palabra, en oración, ayuno, intercesión, en guerra espiritual, en guerra espiritual profética y estratégica. Si yo no sé en el mundo espiritual, Dios no me revela estrategias de guerra espiritual contra los demonios satanistas y brujos, yo no puedo ser efectivo, aunque tenga el Espíritu Santo. Necesito el discernimiento en la guerra espiritual, que es lo que la mayoría de cristianos no tienen. Pastor, y la iglesia primitiva fue poderosa, pero la iglesia primitiva tuvo una guerra. Por eso, en este tema, esta serie de guerra contra brujos y satanistas, hoy es la primera parte. Vamos a ver en esta serie cuántos discípulos o cuántos hombres de Dios en el Nuevo y Antiguo Testamento pelearon contra brujos. Y se lo voy a demostrar que tuvieron guerra contra brujos y los brujos controlaban ciudades, naciones enteras. Existen y son poderosos. Solamente se les puede derrotar en el mundo espiritual orando, ayunando y siguiendo la doctrina correcta de Dios. Hay muchas iglesias destruidas
En cada comunidad hay iglesias que nunca embanderaron, que nunca crecieron en el mundo espiritual, que nunca maduraron sus líderes, porque son iglesias que son atacadas por brujos y satanistas porque abrieron puertas a los demonios y los demonios las destruyeron y las hicieron caer en herejías, las hicieron caer en pecado. Por eso hay muchas iglesias cristianas derrotadas porque no creen en la guerra espiritual. ¿Cómo murieron los discípulos? ¿Tiene poder el diablo o no tiene? Bueno, Jacobo murió decapitado. El apóstol, los 12 apóstoles de Jesús, ¿cómo murieron? Jacobo murió decapitado por órdenes del rey Herodes. Decapitado, Jacobo. Pedro murió y fue martirizado en Roma, martirizado durante el reinado de Nerón. Por petición del mismo Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque eran imperios de brujos, eran imperios de satanistas, eran imperios de hijos del infierno, eran imperios satánicos, de ocultistas, entiéndelo bien. Eran brujos, eran hechiceros. Y Jesús, aunque Jesús tiene más poder, porque Dios es todopoderoso, pero Dios permite estas cosas para que entienda que hay una guerra en el mundo espiritual. Andrés, el apóstol Andrés, al llegar a Edesa, Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra. De aquí el origen de la expresión la cruz de Andrés. Marcos, el apóstol Marcos, murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo máximo. Mira cómo murieron esto, y tú no quieres pasar por la tribulación, ¿verdad? Mira cómo murieron estos hombres de Dios y tú no quieres sufrir en esta tierra. Eres un cobarde. Por eso es que no miras la gloria de Dios en la tierra. Y es por eso que no podemos liberar a la gente en nuestra ciudad. Es por eso que no podemos pelear por los amigos, por los vecinos, por los familiares. Porque no nos atrevemos a pagar el precio contra las fuerzas del infierno. El apóstol Juan, discípulo amado de Jesús, enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor. El apóstol Felipe. El apóstol Bartolomé fue el primer ministro en India. Tradujo el evangelio en hindú, propagándolo por aquel país. Murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. ¿Cómo murió Tomás, el otro apóstol de Jesús, llamado también Dídimo? Predicó el evangelio en Partia y también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos satanistas, fue atravesado con una lanza. ¿Cómo murió Tomás? Atravesado con una lanza por unos satanistas paganos, sacerdotes del infierno. Entienda que esta es una guerra. ¿Cómo murió Lucas, médico de Macedonia? Fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. ¿Cómo murió Mateo? Mateo fue atravesado con una lanza en Nadabao, Etiopía, en el año 60. ¿Cómo murió Santiago? El hijo de Alfeo fue crucificado en Egipto. ¿Cómo murió Santiago el Justo? Según un historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo y después muerto a garrotazos, mientras él de rodillas hacía oraciones por sus verdugos. ¿Cómo murió Judas, pero no el Iscariote, el otro, llamado Judas Leveo? Fue crucificado en Edesa, Mesopotamia. ¿Cómo murió Simón? No se registra su fallecimiento, fue el líder del grupo insurreccional. ¿Cómo murió Judas Iscariote? Ya sabe, ahorcado. ¿Cómo murió Matías? El escogido para tomar el lugar de Judas fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Al llegar a Roma de un viaje misionero, el apóstol Pablo fue capturado por orden de Nerón y después decapitado. Estamos en una guerra con brujos y hechiceros. Dios nos da la victoria, pero hay que pelearla. Eso es lo que no quiere la gente. ¿Quieres ver televisión? Tu cristianismo es un cristianismo sin ningún poder, sin ninguna convicción. El evangelio que se predica ahora es un evangelio flojo. Nada que ver con este evangelio de la Biblia. Los cristianos están cómodos en sus casas, cómodos comiendo, paseando. No tienen ninguna guerra con ningún demonio, con ningún principado. Los cristianos de ahora pasan una vida light. La iglesia está derrotada. Por eso es que la gente se está perdiendo en el mundo. Porque para quitarle la gente al diablo en cada ciudad hay que pelear contra brujos, hechiceros y satanistas. Yo practiqué la brujería no al nivel de llegar a ser satanista, porque estuve a punto de llegar a ser satanista. Pero sí
practiqué la brujería y practiqué los Rosacruz. Y sé los poderes que se manejan en ese ambiente infernal. Pero usted no entiende que hay muchos brujos en su ciudad atacando las iglesias satanistas, atacándolo a usted. Claro, las iglesias que están orando, ayunando y en la verdad resisten los ataques y tienen poder y triunfan. Pero las iglesias que no tienen esa autoridad, las iglesias que están jugando al evangelio, las iglesias que no están predicando la verdad, las iglesias que están durmiendo, las iglesias que no están orando ni ayunando, ni buscando las almas perdidas en barrios y colonias, esa iglesia es fácilmente derrotada por el diablo. Dice la Biblia en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, dice Dios a Joel. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones. Lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Despiértense las naciones, dice el versículo 12. Y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosad las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos, dice Joel 3:14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de decisión. El valle de la decisión es el valle donde muchos están y no se deciden a pelear. Todos los días, hoy sí voy a ayunar, voy a orar, o voy a pelear por las almas perdidas, voy a orar todas las madrugadas y nunca se deciden. Están en el valle de la decisión. No son gente que proclaman guerra. Dios nos llamó a nosotros, los creyentes, a proclamar guerra a las tinieblas, pero tenemos que hacerlo ya. No solamente estar durmiendo, jugando con los niños, paseando, calando en el carro, viendo televisión. Ese evangelio no sirve. Si tú no estás haciendo nada en el mundo espiritual, tú eres un inútil. Tú tienes que estar peleando contra las fuerzas del infierno, rescatando a los perdidos de tu ciudad, rescatando a tu familia, a los perdidos de tu ciudad y tu país de las garras del infierno, porque están ciegos por las fuerzas del diablo, por las fuerzas de las tinieblas. Guerra contra brujos y satanistas es el tema de esta noche. Muchos pueblos están en el valle de la decisión. No se deciden, no toman acción para poder triunfar en el mundo espiritual y prefieren estar sufriendo los ataques del infierno. ¿Cuántos cristianos hay que buscan a Dios pero tienen destruido el matrimonio? ¿Cuántas mujeres hay que buscan a Dios pero su marido se va con otras? ¿Cuántas familias buscan a Dios pero sus hijos andan en el mundo? Son ataques del diablo, de brujos, satanistas y hechiceros, hermano. Pero yo oro, pastor, pero estás abriendo puertas, no estás siendo efectivo en el mundo espiritual. Hay mucho pastor que vive en una miseria. Hay mucho pastor que vive en crisis, que tiene que pedir. ¿Por qué? Pedir en la calle, tiene que salir. ¿Por qué? Porque hay maldiciones que ellos han permitido, y aunque Dios está con ellos, ellos han abierto puertas y el diablo los está destruyendo. Usted sabrá lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes tienen crisis económica? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con sus familiares? ¿Cuántos familiares de ustedes están camino al infierno porque son maldiciones de brujos y hechiceros ancestrales que lanzaron sobre tu familia y sobre tus hijos? ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermano? Proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, dice Joel 3:9, todos los hombres de guerra vengan, forjad espadas de vuestros asadones. No es tiempo solo de estar arando, es tiempo ya de pelear. Los asadones son para acá, pero hay que hacer espada del asadón, convertirlo en una espada y empezar a pelear contra las fuerzas del diablo. A mí el diablo no me toca. Bueno, ábrele una puerta al diablo a ver si no te destruye. Y en que el diablo a ti no te toca, entiende bien que tu barrio y tu colonia están atados por demonios y por brujos. En cada barrio, en cada colonia, en cada ciudad hay principados y hay brujos
brujos mayores, hay satanistas que hacen sacrificios, pactos y trabajos de hechicería y conjuros para la ciudad, para tener atada a la gente en la ciudad. Entonces tú eres el llamado a libertar a la gente de tu ciudad. Tienes que orar también por la iglesia cristiana de tu ciudad, para que la iglesia cristiana despierte de ese sueño. Hay muchas iglesias que no crecen. Hay muchas iglesias que Dios no los bendice. Hay muchas iglesias que Dios no los prospera. Hay muchas iglesias que viven en miseria, en ruina y en fracaso. ¿Por qué? Porque el diablo los está atacando. Hay muchas iglesias que viven solo en deudas. Muchos pastores que los hijos son una vergüenza para el evangelio, porque el diablo los está atacando. Es tiempo de abrir los ojos y levantarnos por nuestra ciudad, nuestro barrio. En cada barrio hay brujos. Yo conozco donde viven algunos brujos en Cortés. Yo visité brujos, estuve con ellos haciendo trabajos. Conozco dónde viven. Ahora hay muchos más. Hay montones en todas partes. Mucha gente está siendo destruida. Cuando yo trabajaba en la brujería, yo hacía entierros, hacía puros y candelas con alfileres. Hacía trabajos a medianoche, eso lo hacía yo, y los enterraba para hacer trabajos para mujeres, para gentes, ¿me entiende? Yo hacía esos trabajos, me gustaba. Fumaba puro, hacía conjuros con oraciones del infierno. Eso existe. Tal vez usted es cristiano y está ungido, pero la gente que tiene que liberar está atada. Hay una guerra por las almas perdidas. O sea, la guerra que tú tienes que librar todas las madrugadas es por tu familia, es por las almas de tu barrio, de tu colonia, de tu ciudad, es por tu país. Busqué un hombre que hiciese vallado, que se parase en la brecha, y no lo encontré. Encontrar gente que se levante por los demás. Si los cristianos de ahora no hacen nada, no pelean con nadie, los cristianos de ahora no tienen guerra con nadie. Pregúnteles. Ellos van a la iglesia, se acuestan a dormir, miran televisión, juegan con los niños, juegan con el marido, y así. Esa gente no tiene guerra con nadie. Los demonios ni los conocen, ese tipo de cristianos. Pero cuando tú te levantas a pelear, vas a entender que es una guerra en el mundo espiritual. Yo sí, yo le sé lo que es la guerra, porque yo estoy predicándole a América Latina. Hay videos, yo tengo videos con más de 50,000, de 100,000 reproducciones en Facebook. Y me llaman de todas partes del mundo, lo digo con humildad, de todas partes del mundo: pastor, he sido libre. Gracias por ese mensaje que usted me ha dado. Gracias, pastor, estamos liberando gente en América Latina. O sea que los demonios y los brujos que me atacan a mí son de América Latina. Y hay que estar bien despierto. Usted no entiende el mundo espiritual. Por eso es que la gente está derrotada. La Biblia dice en Efesios 6:12. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. La lucha nuestra no es contra la gente, es con los demonios. Pero es con los brujos también, en el aspecto que los brujos trabajan con los demonios. Ellos viajan en proyección astral. Los brujos se salen de sus cuerpos, y los satanistas, y viajan a las casas, a las iglesias. Usted puede escuchar cualquier cantidad de testimonios en YouTube de ex satanistas que ahora son cristianos y cuentan cómo ellos atacaban iglesias completas con sus miembros, porque la gente estaba durmiendo en los laureles. Los políticos, por ejemplo, trabajan con brujos. Por eso tu ciudad, a veces tu país está destruido, tu economía, porque la iglesia está durmiendo. Tenemos que reprender los demonios y los brujos en los presidentes, en los diputados, en los alcaldes. Hay alcaldes que se reúnen con brujos en el mundo. Se reúnen con brujos. Se reúnen en otro lado con brujos para garantizar que van a estar mucho tiempo en el poder, y entregan sus ciudades.
Yo tengo conocimiento. Han entregado alcaldes, han entregado sus ciudades en pacto con el diablo, porque como ellos son autoridad, los alcaldes son autoridad, ellos pueden entregar cualquier ciudad al diablo. La entregan en un pacto para tener poder y riquezas. Y por eso hay ciudades que tienen muertes, enfermedad, pobreza. Hay alcaldes en el mundo que entregan sus ciudades. Hay presidentes que han entregado su nación. ¿Sabe por qué Dios tiene atacado Venezuela? Porque el presidente Hugo Chávez, que ya murió, trajo toda la brujería de Cuba. Toda esa brujería, la santería de Cuba, la trajo Hugo Chávez a Venezuela, introdujo la brujería y Dios ha castigado Venezuela. Pero ahora se está levantando un pueblo cristiano en Venezuela para Dios que nos perdone, que perdone Venezuela. Hay que pelear la guerra en Venezuela porque hay demonios, brujos, satanistas controlando el gobierno de Venezuela. ¿Usted cree que estoy broma? Usted puede ver los videos de cómo en YouTube, de cómo Hugo Chávez trajo la santería. Hasta hicieron un pacto con el Simón Bolívar. Sacaron el cuerpo de Simón Bolívar, un prócer de Venezuela y de Sudamérica. Lo sacaron todavía ya de años de muerto. Y lo hicieron una autopsia, no sé qué le hicieron para hacer un trabajo ahí. Hugo Chávez, un satanista de primer nivel. Y no digamos Ricardo Maduro. ¿Cómo se llama? Maduro, el presidente Maduro. Entonces entendamos. Yo conozco de presidentes que hermanas de presidentes visitando brujos. Yo lo sé. La mayoría de políticos han entregado sus países. Por eso aquí, por ejemplo, en Honduras hay narcotráfico, hay droga, aquí hay corrupción, aquí hay una maldición terrible. Y la iglesia durmiendo porque no entiende la guerra espiritual. La iglesia está perdiendo la guerra espiritual en Honduras. Hay que orar y ayunar y pelear y quebrantar y quitarle al diablo lo que es nuestro. Esto no basta con estar. Aquí estoy cantando 3 coritos, pastor, y estoy durmiendo. Aquí estoy, pastor, qué lindo este video. No se trata solo de ver videos, la vida espiritual. Es de pelear la guerra. La guerra en Honduras, por ejemplo, es contra demonios, contra principados. Porque mucha gente en este gobierno ha entregado este gobierno. Son gente que tiene pacto con el diablo. Usted los ve ahí, que parecen cristianos, mencionan a Dios, pero son gente que ha entregado las ciudades y los gobiernos. Muchos países de América Latina entregaron sus países al infierno. Eso pasó con Venezuela, eso pasó con Cuba. Cuba hay una brujería, una santería terrible, por eso Cuba es esclava. Por eso en Cuba hay esclavitud, hay pobreza, hay miseria, porque Cuba se entregó a la santería, al vudú, a la magia negra, igual que Haití. Igual que Venezuela. Estudie, vea documentales de Hugo Chávez. El tipo de persona que era. Usted no se levanta por su ciudad y su nación. Y por su colonia, por su barrio. La gente va a gemir y Dios va a demandar la sangre de esa gente de usted. Dios dice en Isaías 58. Es la primera parte de este mensaje, de esta serie, Guerra contra brujos y satanistas. Es la primera parte. En el verdadero ayuno que Dios escogió, dice la Biblia en Isaías 58. Isaías 58, del 6 en adelante se lo voy a leer. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Cuando dice el ayuno que yo escogí, es que Dios está cansado de ese ayuno. Ayune está bien, pero el verdadero ayuno, o mejor dicho, el verdadero sacrificio para Dios. En Isaías 58, 6 lo dice. El verdadero sacrificio que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. La verdadera guerra es desatar ligaduras de impiedad. La gente tiene ligaduras de impiedad. Nosotros los cristianos tenemos que desatarlas en oración y ayuno y en guerra espiritual. Desatar ligaduras de impiedad. Por eso la gente no deja de pecar, porque está ligada al pecado, ligada al alcohol, ligada a la droga, ligada a la brujería, ligada a la homosexualidad. Pero que nosotros tenemos que desatar esas ligaduras.
soltar las cargas de opresión de la gente, la pobreza, la miseria, la ruina, la deuda. Nosotros tenemos que soltar esas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Así que es orden de Dios que hagas estas cosas, que desates rigador de impiedad e injusticia, que sueltes las cargas de opresión, que dejes ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es de dormir el evangelio, no es de ir a encerrarse en cuatro paredes. Estás equivocado tú. Vamos a comenzar. Ya esta es la introducción. Comenzamos cuando el pueblo de Dios en Egipto era afligido. Egipto, los que no conocen Egipto, la historia de Egipto, se van a impresionar. Se ha detectado, se ha estudiado ya por científicos, documentalistas, que los faraones, muchos de ellos eran dioses, eran mitad dioses, mitad hombres. Los faraones no eran cualquier cosa. Los faraones en Egipto eran dioses sobrenaturales. Y un día te voy a predicar solo de faraón para demostrarte que el faraón no era como los presidentes de ahora. El faraón tenía poderes sobrenaturales, eran semidioses. Y a esa gente se tuvo que enfrentar Moisés, porque Egipto era un país lleno de brujos, hechiceros y hijos del infierno. Y ante esa gente Moisés tuvo que confrontarse cara a cara. No como tú, que los brujos ni te hacen caso. Tú no vales nada para los brujos si no te paras en la brecha por tu ciudad, por tu familia y por tu nación. Israel era un pueblo afligido por brujos, satanistas y demonios. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 10, dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, dice Dios, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, le dijo Dios a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La misión de Moisés era sacar a Israel de Egipto. Y esa es la misión del cristiano: sacar a la gente que está atada por demonios del sistema del mundo. Liberar a un pueblo que está angustiado en Honduras, en América Latina. La gente está pobre, angustiada, endeudada, destruida. Y nuestra misión es liberar a ese pueblo. Nuestra misión es sacar a la gente de la esclavitud. Dios dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, dice Dios. Y lo dice en Éxodo 3:7. Y Dios ahorita está viendo la aflicción de Puerto Cortés, de la gente que no tiene trabajo, de la gente de San Pedro Sula que anda pidiendo comida en las calles. Dios ha visto la aflicción de la gente que está perdiendo sus familiares muertos por el COVID-19. Usted ha visto videos de gente cómo se está muriendo en los hospitales. Dios ha visto la aflicción. Dios ha visto la aflicción de la gente en Argentina, en Venezuela, en Panamá. Dios ha visto la aflicción en la gente en Chile. Dios ha visto la aflicción de su pueblo en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia. Dios ha visto la aflicción de su pueblo en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, en El Salvador. Dios ha visto la aflicción de su pueblo y ha escuchado el clamor de ellos. O sea, el pueblo de Israel estaba esclavizado por satanistas y brujos en Egipto. Hay un pueblo cristiano que está atado por los brujos. No crecen, no prosperan, no cambian, no logran entender las escrituras, porque hay maldiciones de brujería para que tú no entiendas los misterios, para que la mente se te ponga tupida. Una mente tupida, una mente llena de vanidades,
No puedes comprender. Porque los satanistas están atacando al pueblo. Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo que nos levantemos a pelear por nuestra nación. Cristianos, a pelear en lugares altos. Los satanistas se ubican en cerros, en lugares estratégicos. Es tiempo de hacer cartografía espiritual. Por eso vamos a seguir con Guerra Espiritual Estratégica parte 4 en esta semana. Quedamos en Guerra Espiritual Estratégica parte 3. Esa mensaje, esa serie de Guerra Espiritual Estratégica tiene como 30 videos. Son como 30 videos que les voy a predicar. De guerra espiritual en lugares altos, guerra profética, guerra contra el espíritu de Pitón, contra el espíritu de Absalón, contra el espíritu de Leviatán, guerra contra el espíritu de Jezabel, guerra contra Pitón, contra todos los demonios, guerra en lugares altos, guerra estratégica, cartografía espiritual. Eso lo vamos a ver en Roca Eterna. Aquí no vamos a estar viendo cositas así que aquí la gente ni sabe lo que dice. El mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. He aquí el príncipe de este mundo, dice. El príncipe de este mundo es Satanás. Entiende lo que Jesús lo dijo. Es un título, él tiene un cargo. Y nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Solo venimos aquí por un tiempo para vencer al diablo, pero tenemos que llevar un pueblo, tenemos que ir a las naciones, ir a las ciudades, a las aldeas y liberar a la gente de la esclavitud del pueblo que está en Egipto. Yo he descendido para librarlos de las manos de los egipcios, dice, y sacarlos de esa tierra a una tierra buena. Dios quiere sacar a los argentinos, a los colombianos a una tierra buena. Dios quiere sacar a los dominicanos y puertorriqueños a una tierra buena. Dios quiere sacar a los porteños aquí en Puerto Cortés a una tierra buena. Que no nos opriman las deudas, los bancos, la ENE, que no nos opriman todos los que nos cobran, que no nos opriman las instituciones bancarias en este país, que son un lastre. Este gobierno está controlado por el infierno. El gobierno de Honduras está controlado por el infierno. Y nosotros tenemos que pelear la batalla para que Dios haga justicia. Porque viene justicia para los políticos que han destruido este país. Viene un castigo tremendo para los políticos de Honduras y del mundo entero. Pero la guerra en lugares altos, los políticos son satanistas. Muchos de ellos son brujos, se reúnen en misas negras, hacen sacrificios. Los políticos, muchos de ellos, no todos. A los políticos les gusta la brujería, les gusta la hechicería, el satanismo. Se reúnen en lugares especiales para entregar sus ciudades, sus barrios, sus colonias al infierno y que la gente no pueda despertar. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo sé cómo el diablo oprime a la gente. El diablo tiene a la gente oprimida en las naciones. En cada país la gente está sufriendo amargamente. Tal vez a ti no te importa porque tienes comida en tu casa. Pero hay mucha gente que no tiene que comer, tiene que salir con sus hijos a la calle. ¿Y qué le dice el gobierno? Quédate en casa. Quédate en casa. Colabora con nosotros. ¿Y quién colabora con el pobre? ¿Quién colabora con el necesitado? ¿Quién colabora con el enfermo, con la viuda, con el huérfano? ¿Quién le da empleo al que no tiene? Ve, el diablo está controlando las naciones con esta pandemia del COVID-19. Tenemos que orar y ayunar, tenemos que pelear la batalla porque los satanistas están luchando fuertemente para destruir la iglesia. 5 meses tiene la iglesia y no congregarse porque este plan del infierno, uno de los objetivos más importantes de este plan de la pandemia era controlar a la iglesia cristiana. Era para que la iglesia cristiana en este último tiempo estuviera encerrada y no se congregara. Ve, el diablo trabaja, los demonios trabajan. ¿Se fija? Ve que los demonios tienen poder. Las iglesias no se pueden congregar porque el diablo inventó una estrategia con brujos y satanistas. Y con esta pandemia las iglesias no se pueden congregar. ¿Qué significa? Que mucha gente se va a descarriar. Hay que orar, hay que ayunar, hay que pelear. Y quiero mencionar una guerra que hubo tremenda. Dios manda a Moisés y ve donde el faraón. Faraón era, si usted ha visto la historia de Egipto y de Faraón, eran gente, las riquezas de Egipto eran incontables. Eran una gente experta en ciencia.
Los egipcios tenían un conocimiento que ni ahora lo tiene mucha gente. Los egipcios eran expertos en el estudio del universo. O sea, en el estudio de los astros, de las estrellas. Los egipcios tenían pirámides gigantes. Los egipcios tenían una cultura, eran expertos en ciencias, en inteligencia científica. Y Faraón era un brujo, era un satanista, era un hijo del diablo, era un semidios. Eso eran ellos. Sépalo. ¿Y cómo le voy a demostrar? Mire bien, en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 8 al 13. Libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 8 al 13. Dice la Biblia: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Ya les dije que Dios manda a Moisés a hablar con el faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, que era hermano de Moisés, diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, si ustedes vienen de parte de Dios, muéstreme un milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. La vara de Aarón se hizo culebra delante de Faraón para que Faraón supiera que Dios había mandado a Moisés. Entonces llamó también Faraón a los sabios y hechiceros que estaban con él. Sabios y hechiceros del Faraón. Cada rey, cada príncipe de este mundo, en su mayoría están rodeados de brujos. La mayoría de presidentes, alcaldes, primeros ministros de este mundo, la mayoría, tienen un grupo de brujos. Así decían que tenía Fidel Castro, 12 brujos que lo aconsejaban. También Hugo Chávez tenía brujos que lo aconsejaban. Ve, investigue. Pues viene Faraón y llama a los sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno la vara, los cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Ve, Aarón triunfó porque era un hombre de Dios y Moisés. Pero aquí vemos a los brujos imitando el poder de Dios. Moisés le dice a Aarón: echa la vara. Entonces viene Faraón y le dice: ¿Quién es tu Dios? Muéstrame un milagro a ver si tú eres de Dios, porque yo voy a ver si tienes poder. Pues Moisés le dice a su hermano Moisés: Aarón, tira la vara. Y Aarón andaba una vara y tiró la vara en la tierra cuando Moisés fue a Egipto. Y cuando la vara cae en tierra, la vara se convierte en una culebra. Entonces viene, eso no impresiona a Faraón. Faraón viene y llama a sus brujos y hechiceros. Ahí dice, versículo 11 de Éxodo 7. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Tenía varios. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Si tú vas a vencer al diablo, tienes que tener poder. Si tú vas a pelear contra satanistas y brujos, tienes que tener poder, porque si no te van a devorar. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí vemos esta guerra terrible. Una guerra terrible. ¿Por qué? Porque los brujos no están jugando. Los brujos no están jugando. Estamos en los últimos tiempos. La hechicería y la brujería existe y está por todos lados. Vamos mañana a ver, siempre en esta serie, la guerra contra los brujos y satanistas. Mañana veremos a Daniel contra los brujos. Veremos a Pablo contra los brujos. Y a Saúl cuando buscó a la divina de Endor. Mañana veremos dos hombres de Dios, Pablo y Daniel, contra brujos. Hoy vimos a Moisés y Aarón,
Siempre ha habido una guerra en el mundo espiritual contra los brujos y hechiceros. En cada barrio hay brujos. Hay unos brujos que son charlatanes, pero hay brujos que saben lo que hacen. Ellos triangulan iglesias, los brujos, y trabajan en cada barrio para atacar las iglesias que están cerca de ellos. Los brujos trabajan con hechizos y encantamientos. A mí me hicieron muchas brujerías porque cuando yo salí de la brujería, el diablo me reclamó. Y a mí en las iglesias que yo estuve, nadie me liberó, nadie me enseñó a pelear la guerra espiritual. Yo tuve varias caídas hasta que me afirmé, porque fui atacado. Yo participé de la brujería. Entonces, al yo querer salir, como las iglesias, la mayoría no entienden lo que es la guerra espiritual, mucha gente que llega atada por brujería se tiene que descarriar porque no hay quien los libere. Por eso dice la Biblia, claramente dice: desatar ligaduras de impiedad y injusticia, soltar las cargas de opresión, dejen ir libres a los quebrantados y rompan todo yugo. Tenemos que tener poder del cielo para romper los yugos de opresión en la gente, ligaduras de impiedad en las personas. Hay mucha gente. Cuando yo una vez fui a orar, ayunar a un lugar en San Pedro Sula, me dice una mujer, yo sin conocerla, primera vez que ella me miraba yo a ella, me dice: usted ha sido atacado por muchos brujos en su ministerio, hermano. Déjeme decirle, y no son poquitos los brujos, son muchos los que quieren destruirlo. Yo visité muchos brujos. Visité brujos hasta fuera de este país, frontera con este país. Hubo brujos que me hicieron trabajo, me hicieron cosas. Estuve a punto, por un poquito no caí en el satanismo, hermanos. Practiqué hechicería por muchos años, brujería, conjuros, hechizos. Visité muchas brujas. Bueno, trabajé con ellos en el aspecto que me gustaba ir y hacer cosas, imitar lo que hacían. Después conocí a un señor Rosacruz que estudió en Belice. Y él un día lo encontré y él me dijo muchas cosas de mi vida que yo no sabía. Era un adivino. Y desde ese día en adelante yo empecé a trabajar con ese brujo, con ese hombre Rosacruz. Y ese hombre empezó a hacer conjuros, a enseñarme proyección astral a mí. Trabajamos fuertemente. A las 12 de la noche era el horario donde él le gustaba trabajar conmigo. Y yo empecé a darle los números de la lotería. Empecé yo a estudiar proyección astral, a hacer oraciones. Yo entré en cosas, me iba a la orilla de la playa con él a practicar ejercicios de meditaciones. Yo sé lo que es la brujería. La sangre de Cristo tiene poder. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Por eso el diablo tiene derrotado muchos pastores. Muchas iglesias están destruidas. Ellos creen que están bien, pero no funcionan. Todos están en pecado, sus líderes, sus ministros. Son unos flojos y aguados, endemoniados. Pero vamos a pelear. Si usted en su ciudad se levanta, levántese también primeramente por su familia. Pero levántese por la iglesia cristiana de su ciudad. Que Dios levante hombres, que se les caigan las escamas de los ojos y puedan ver la realidad. Aquí hay brujos que trabajan todas las noches. En la casa donde yo vivía, me visitaban los brujos constantemente. Había hermanos que tenían sueños y me decían: pastor, yo tuve sueños donde los brujos lo buscan a usted. Hay un hermano, ahí está conectado, que es de aquí de Roca Eterna. Ese hermano es bien usado en sueños. Y unos brujos se le aparecieron, unos brujos, y le dijeron a ese hermano: hay 2 iglesias en Puerto Cortés que nosotros atacamos. Hay 2 iglesias, le dijo un hermano, un brujo, en sueños a un hermano de la iglesia Roca Eterna. Le dijo: hay 2 iglesias que nosotros atacamos fuertemente en Puerto Cortés. Una de ellas es la de tu pastor Marvin Escobar. Esa iglesia la atacamos fuertemente. Y usted no sabe cómo he sido atacado. ¿Sabe por qué? Porque predico la verdad. No ha sido fácil. Me tengo que levantar contra la adversidad. He tenido errores. Me costó afirmarme en Dios. Porque yo vengo de la brujería, de la hechicería. Vengo de las drogas. A mí me hicieron brujerías para que yo fuera drogadicto. Yo estuve hospitalizado más de 10 veces en clínicas por sobredosis de droga.
Yo sé lo que es la droga, andar a medianoche buscando la droga en las calles, en todos lados. Yo amanecía y nunca me pasó nada porque Dios me guardó. Fui un drogadicto de primera categoría. Yo sé lo que es el mundo espiritual. Sé lo que es la maldad, por eso hay que orar y ayunar. Yo me levanto en las madrugadas y oro por la gente que anda drogándose. En este barrio donde yo vivo, aquí yo he pasado mucho tiempo usando droga. Y yo ahora oro por este barrio. Oro por este barrio. Oro por los barrios de Puerto Cortés, porque en cada barrio hay mucha droga en la calle y a la gente anda drogándose en la calle y me da lástima. Hay que pelear por los que andan en la calle. Hay que pelear por los que andan ahí agarrados por demonios y que andan buscando droga. Porque están embrujados, hechizados por Satanás y los demonios. Oremos. Tuve el placer hace unos días que una mujer que me vendía droga me escribió por WhatsApp y me dijo: pastor, soy fulana de tal mes. Ahora ya no vendo droga, ahora sirvo a Jesús. Mire, yo me dio una alegría que no tiene idea usted. Hermana, qué bendición. Yo también aquí estoy buscando a Dios. Y mire, hermano, cómo Dios la liberó. Cómo Dios libera. La gente que está en drogas es porque está atada por brujerías. Hay gente que no puede dejar el alcohol porque está atada por brujerías. Y nosotros los cristianos tenemos que dejar ir libre al pueblo. Somos los Moisés. Tenemos que liberar al pueblo de las manos del faraón, que está rodeado de brujos y hechiceros. No vamos a descansar. Solo les pido en esta noche que oren por mí. Mañana seguimos con la segunda parte de esta serie. Guerra contra brujos y satanistas. Oren mucho. Por el amor de Dios, les pido que oren todos los que me ven. Porque Dios va a levantar hombres de Dios en América Latina para un propósito divino en este último tiempo. Vamos a regresar a la senda antigua, a los caminos de Jesús, a los caminos verdaderos de la palabra de Dios, sin quitarle, ni ponerle, ni añadirle nada, sin predicar mentiras. Los amo mucho. Compartan este video porque este video es necesario que llegue a la gente. Así que tómese su tiempo después de que termine el video para compartirlo con quien sea. Compártalo. Gracias, Dios les bendiga a todos los que apoyan este canal. Los amo en el nombre de Jesús. Sigan adelante, que la unción de Dios está aquí con nosotros y Dios nos va a levantar como un propósito divino. Y de algunos de ustedes, Dios va a levantar pastores para Roca Eterna en América Latina. Ya siento que está levantando uno en Estados Unidos. Y Dios va a levantar muchos pastores de Roca Eterna en este último tiempo, que vamos a predicar la verdad del evangelio. Los amo. Dios les bendiga. Seguimos mañana a las 7 de la noche por este canal. Oren mucho por mí. Dios les bendiga, hermanos.